Mi exesposa me dijo que no me necesitaba, pero cuando su nuevo novio la abandonó, me suplicó ayuda. Nunca pensé que terminaría contando esta historia, pero aquí estoy, tratando de poner en palabras algo que, hasta el día de hoy, todavía me resulta difícil de procesar. Nunca fui un hombre que creyera en las grandes historias de venganza, en esas en las que el destino parece jugar a favor de aquel que fue traicionado. Siempre pensé que la vida simplemente sucedía, que las personas tomaban decisiones y que uno tenía que aprender a vivir con las consecuencias, fueran buenas o malas. Pero cuando miro en retrospectiva todo lo que pasó con mi exesposa, no puedo evitar sentir que el universo, después de mucho tiempo, finalmente me dio la oportunidad de equilibrar la balanza. Y, aunque tardé en darme cuenta, no la desaproveché. Mi exesposa y yo estuvimos casados durante 10 años. 10 largos años en los que construimos juntos una vida, en los que compartimos alegrías, preocupaciones, logros y fracasos. No éramos la pareja perfecta, eso lo tengo claro. Había discusiones, momentos de tensión, días en los que apenas hablábamos, pero en el fondo, siempre pensé que lo nuestro era sólido. Que, de una manera u otra, encontraríamos la forma de superar cualquier obstáculo. Porque para mí, el matrimonio significaba compromiso, esfuerzo y lealtad, significaba estar ahí cuando el otro lo necesitaba, incluso cuando las cosas no fueran fáciles. Pero resulta que yo era el único que pensaba así. Las cosas empezaron a cambiar de forma sutil, casi imperceptible al principio. Pequeños detalles que en su momento no les di demasiada importancia porque pensé que eran fases normales en cualquier relación de largo plazo. Recuerdo que comenzó con su actitud distante, con respuestas cortantes cuando le preguntaba cómo había estado su día, con una falta de interés cada vez más evidente en las cosas que solíamos disfrutar juntos. Dejamos de compartir cenas en la mesa y poco a poco los fines de semana se convirtieron en momentos en los que ella siempre tenía otras cosas que hacer. Fue un cambio paulatino, progresivo, casi metódico. En ese entonces, no quería ver lo que realmente estaba pasando. Quizás por orgullo, quizás porque en el fondo quería creer que era solo una racha, que pronto volveríamos a ser los de antes. Pero la verdad era que ella ya había tomado una decisión mucho antes de que yo siquiera sospechara que algo andaba mal. Y cuando finalmente me lo dijo, cuando se paró frente a mí con esa expresión neutra, como si no estuviera a punto de destrozar por completo todo lo que habíamos construido juntos. Me di cuenta de que había estado ciego todo ese tiempo. Recuerdo perfectamente cada palabra, cada gesto, la forma en que su voz sonó firme y sin rastro de duda cuando dijo que ya no me necesitaba. Que nuestra relación ya no le aportaba nada. Que había cambiado y que yo simplemente no encajaba en su nueva vida. Fue directo, sin rodeos, sin una pizca de remordimiento. Y en ese momento, supe que no había nada que pudiera decir o hacer para cambiar su decisión. No había súplicas, ni preguntas, ni promesas que sirvieran. Todo lo que fui para ella en una década de matrimonio se había reducido a nada en cuestión de minutos. Lo peor fue enterarme después que no se trataba simplemente de que quería encontrar su propio camino, como me había dicho. No, ella ya tenía a alguien más. Un hombre más joven, con una vida que, según ella, le ofrecía nuevas experiencias, un trabajo más emocionante, más prestigioso, una personalidad que encajaba mejor con la persona en la que ella se estaba convirtiendo. No se trataba de querer estar sola, se trataba de querer estar con él. Y por eso, yo me convertí en una pieza prescindible en su vida, en alguien que ya no tenía cabida en su futuro. La separación fue devastadora, pero no solo por la ruptura emocional, sino porque ella se aseguró de hacerme sentir su desprecio hasta el último momento. Se quedó con la casa, con la mayoría de los muebles, con las cosas que habíamos comprado juntos. Cuando intenté apelar a su sentido de justicia, cuando le dije que al menos podríamos dividir lo que habíamos construido, se limitó a decir que yo podía empezar de nuevo en cualquier parte. Que era más fácil para mí reconstruirme desde cero que para ella. Como si el esfuerzo de una década no contara. Como si fuera tan fácil borrar todo y seguir adelante como si nada. Lo que más me dolió, sin embargo, fue cuando decidió quedarse con nuestro perro. Durante años, él había sido mi compañero, el que me esperaba cada noche al llegar del trabajo, el que dormía a mi lado cuando ella y yo teníamos discusiones y terminaba en el sofá.
Él no era solo una mascota, era parte de mi familia, y ella lo sabía. Pero aún así, insistió en que él estaba más acostumbrado a ella y que sería mejor que se quedara con él. No importó cuánto protesté, cuánto le pedí que al menos considerara compartir la custodia, ella ya había tomado su decisión y, como siempre, yo no tenía voz en el asunto. Cuando todo terminó, cuando firmamos los papeles y ella se marchó para comenzar su nueva y emocionante vida con su flamante novio, me quedé en una especie de limbo. No tenía hogar, no tenía estabilidad emocional, no tenía a mi perro. Lo único que tenía era un vacío enorme en el pecho y la certeza de que mi matrimonio, algo en lo que había puesto todo mi esfuerzo, no significaba absolutamente nada para ella. Fueron meses difíciles. Al principio, me costó levantarme de la cama por las mañanas, me costó encontrarle sentido a mi nueva realidad. Pero poco a poco, con mucho esfuerzo, logré salir adelante. Conseguí un nuevo lugar, me concentré en mi trabajo, me obligué a reconstruirme. No fue fácil, pero eventualmente, lo logré. Y justo cuando finalmente sentí que había dejado todo atrás, cuando creí que ya no quedaba rastro de su sombra en mi vida, ella apareció de nuevo. Pero esta vez, ya no era la mujer segura y altiva que me había dejado sin mirar atrás. Esta vez, era un desastre. Recuerdo la noche exacta en la que volvió a buscarme. Toqué el pomo de la puerta, sin prisa, sin intención de apresurarme a abrir. Había algo en la forma en que sus golpes eran desesperados, en la manera en que su voz sonaba rota al otro lado. Finalmente, respiré hondo y abrí, y ahí estaba ella. Su ropa ya no tenía el estilo impecable de antes, su cabello estaba descuidado, su rostro demacrado. Su mirada, antes llena de arrogancia y autoconfianza, ahora reflejaba algo completamente diferente: miedo, desesperación, derrota. Intentó sonreírme, pero su voz tembló cuando pronunció mi nombre. Me observó como si esperara que yo reaccionara de alguna manera, que le preguntara qué le había pasado, que la invitara a entrar. Pero yo no hice nada de eso. Simplemente la miré, en silencio, con el mismo desinterés que ella tuvo cuando me dijo que ya no me necesitaba. Y entonces, después de un largo suspiro, con un tono que apenas era un susurro, ella dijo las palabras que, en otro tiempo, jamás habría imaginado escuchar salir de su boca: por favor, necesito tu ayuda. Y ahí, en ese momento exacto, comprendí que la oportunidad que nunca creí tener finalmente había llegado. Porque esta historia no es una historia de redención ni de segundas oportunidades. Es una historia de venganza. Y esta vez, yo tenía el control. Actualización 1. Han pasado unos días desde aquella noche en la que mi exesposa apareció en mi puerta, con el rostro marcado por el cansancio y la desesperación. Durante ese tiempo, su imagen ha estado rondando en mi cabeza, no porque sienta algún tipo de preocupación por ella, sino porque la ironía de la situación es demasiado grande como para ignorarla. Aquel mismo ser humano que, con una seguridad implacable, me dijo que ya no me necesitaba, ahora está frente a mí, con la mirada rota y la voz trémula, implorando la ayuda de la persona a la que alguna vez pisoteó sin el menor remordimiento. Es un espectáculo que jamás imaginé presenciar, y aunque en otro tiempo quizás habría sentido compasión, en este momento lo único que puedo experimentar es una satisfacción fría y calculada. Cuando aquella noche abrí la puerta y me encontré con su figura desmejorada, supe al instante que su vida no había salido como esperaba. La ropa que solía llevar, siempre impecable, cuidadosamente seleccionada para proyectar éxito y confianza, ahora parecía ajada, sin vida, como si el tiempo y las circunstancias la hubieran consumido poco a poco. Sus ojos, antes llenos de determinación y arrogancia, reflejaban un cansancio que no era solo físico, sino algo más profundo, algo que le carcomía desde adentro. Su postura no era la de una mujer que llegaba con el control de la situación, sino la de alguien que ya había agotado todas sus opciones. Y entonces, con la voz temblorosa, dejó caer aquellas palabras que en otro tiempo habrían sido impensables: por favor, necesito tu ayuda. Recuerdo que la observé por un largo momento, sin decir nada, dejando que la incomodidad se extendiera entre nosotros. En su mirada había una súplica silenciosa, una urgencia que intentaba disfrazar con una tenue sonrisa que no alcanzaba a disimular su desesperación. Quería que le preguntara qué le había sucedido,
que le diera una oportunidad para explicar su situación, para justificar su regreso. Pero yo no le di ese placer. En lugar de eso, simplemente incliné la cabeza levemente y con una voz carente de toda emoción, solté la única respuesta que ella jamás habría esperado escuchar de mí: no es mi problema. El impacto de mis palabras fue inmediato. Su expresión se contrajo por un instante, como si no pudiera procesar del todo lo que acababa de escuchar. Abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió. Entonces, como si el peso de la realidad cayera de golpe sobre sus hombros, su postura se encogió y la firmeza de su voz se desmoronó en un susurro quebrado: no tengo a dónde ir. El día siguiente transcurrió con una extraña sensación de ligereza. No podía recordar la última vez que me había sentido tan en paz con mis decisiones, sin esa carga de arrepentimiento o duda que en el pasado siempre me había atormentado cuando tomaba decisiones difíciles. En el pasado, habría pasado la noche en vela, preguntándome si había sido demasiado cruel, si debía haber sido más comprensivo, si de alguna manera debía haberle tendido la mano, aunque fuera con ciertas condiciones. Pero no esta vez. No después de todo lo que hizo, no después de cómo me dejó. Por supuesto, la historia no terminó ahí. Porque cuando alguien como ella pierde el control, cuando se enfrenta a una realidad que no es la que planeó, no se rinde a la primera. No desaparece sin más. No. Insiste. Y así fue como, solo una semana después de aquel encuentro en mi puerta, la vi de nuevo. Esta vez no fue en mi departamento, sino en un lugar mucho más inesperado, afuera de mi trabajo. Recuerdo que el día había sido largo, una de esas jornadas en las que el agotamiento mental pesa más que el físico. Salí de la oficina sin prestar demasiada atención a mi alrededor, sumido en mis pensamientos, hasta que escuché una voz que reconocí al instante. Por favor, escúchame. Me detuve en seco, no porque estuviera sorprendido, sino porque, en el fondo, lo había anticipado. Giré la cabeza lentamente y ahí estaba ella, con un abrigo delgado que no era suficiente para protegerla del frío de la noche, con el cabello revuelto por el viento y los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Había algo en su postura que la hacía parecer más pequeña, más frágil, como si el peso de su nueva realidad la hubiera comprimido hasta reducirla a una sombra de lo que alguna vez fue. No respondí. Ni un gesto, ni una palabra. Simplemente la miré, esperando a que continuara con su espectáculo. Necesito hablar contigo, dijo, y esta vez su voz no tenía el filo de la seguridad que solía caracterizarla. Solo dame un momento, por favor. No tenía ninguna intención de darle nada. Pero no porque quisiera evitar el encuentro, sino porque me complacía verla así, verla fuera de su elemento, verla en una posición en la que yo tenía el control. Así que hice exactamente lo mismo que la última vez, la ignoré. Pasé junto a ella sin mirarla nuevamente y seguí mi camino, sintiendo su presencia a mis espaldas, sintiendo la forma en que su desesperación aumentaba con cada paso que daba en dirección opuesta a ella. Sabía que no se detendría ahí. Y efectivamente, no lo hizo. En los días siguientes, sus intentos se hicieron más insistentes. Mensajes que nunca respondí, llamadas que dejé sonar hasta que se enviaron al buzón de voz, una presencia constante en los lugares que solía frecuentar. Al principio, su tono en los mensajes era mesurado, casi cordial. Me decía que entendía que yo estuviera molesto, que sabía que había cometido errores, pero que solo quería una oportunidad para explicarse. Luego, cuando vio que yo no respondía, su tono cambió. Pasó de la cordialidad a la culpa, me decía que me estaba comportando de una manera infantil, que era absurdo seguir guardando rencor por algo que había sucedido hace tanto tiempo. Y finalmente, cuando vio que ni siquiera eso surtía efecto, la máscara se rompió por completo. Una noche, al llegar a casa, encontré una nota deslizándose por debajo de mi puerta. No tenía destinatario, ni firma, solo unas pocas palabras escritas con una caligrafía que reconocería en cualquier parte. Sé que me odias, pero por favor, necesito ayuda. No tengo a nadie más. Me quedé mirando aquellas palabras por varios minutos, dejando que su significado se hundiera completamente en mi mente. No había soberbia en ese mensaje, ni manipulación. Solo había una verdad simple y devastadora:
Ella, la misma persona que me apartó de su vida como si fuera un desecho, ahora estaba completamente sola. Actualización 2. El tiempo siguió su curso y, como lo había anticipado, ella no se rindió. Porque alguien como mi exesposa, una mujer que durante años vivió convencida de que siempre tendría el control, de que las cosas sucederían según sus términos y que el mundo se adaptaría a su voluntad, no podía aceptar la derrota fácilmente. Para ella, el concepto de estar sola, de no tener a nadie a quien recurrir, era simplemente inconcebible. Y ahora que la realidad le estaba mostrando lo contrario, su desesperación crecía con cada día que pasaba. Después de aquella nota que encontré bajo mi puerta, después de haber agotado cada uno de sus intentos de comunicarse conmigo sin recibir respuesta, podría haber esperado que finalmente aceptara la situación y desapareciera de mi vida de una vez por todas. Pero no. Porque cuando una persona está acorralada, cuando siente que ya no le quedan más opciones, es cuando se aferra con más fuerza a lo único que cree que todavía podría salvarla. Y en su mente, por más absurdo que pareciera, ese alguien era yo. Fue poco después de aquella nota cuando el acoso dejó de ser sutil y comenzó a tomar una forma más persistente. Ya no eran solo llamadas que ignoraba o mensajes sin respuesta, sino su presencia, cada vez más evidente, en los lugares donde sabía que podía encontrarme. Primero fue afuera de mi trabajo, en las horas en las que sabía que salía, con la esperanza de interceptarme antes de que pudiera escapar de su vista. Luego, en la cafetería que solía frecuentar, sentada en una mesa alejada, con la mirada baja pero claramente esperando que la notara. Y finalmente, algo que me hizo comprender hasta qué punto estaba dispuesta a llegar, afuera de mi edificio, bajo la lluvia, esperando con un semblante de derrota absoluta, con las manos temblorosas y el cuerpo encogido en un intento por protegerse del frío. Aquella noche fue diferente. No porque sintiera algún tipo de compasión o porque su insistencia hubiera logrado doblegarme, sino porque, por primera vez desde que todo esto había comenzado, quise ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Quise ver cuánto más podía degradarse antes de entender que su lugar en mi vida ya no existía. Me detuve a pocos pasos de la entrada de mi edificio y la observé. Había algo casi patético en la manera en que intentaba mantenerse en pie con dignidad, en la forma en que intentaba esbozar una sonrisa que claramente no llegaba a sus ojos. Su cabello estaba empapado, pegado a su rostro, sus labios ligeramente amoratados por el frío, y su ropa, claramente inapropiada para una noche como esa, la hacía parecer aún más indefensa de lo que probablemente se sentía. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo en ella que no había visto en todas sus anteriores súplicas: miedo. No solo la desesperación de alguien que necesita ayuda, sino el miedo puro de alguien que realmente se ha quedado sin opciones. Por favor, solo quiero hablar, dijo con un hilo de voz, como si cada palabra le costara esfuerzo, como si supiera que probablemente la rechazaría otra vez, pero aún así, necesitara intentarlo una última vez. No respondí de inmediato. En su lugar, me tomé mi tiempo para mirarla, para estudiar cada gesto de su rostro, cada tic nervioso que delataba lo quebrada que estaba. Era la misma mujer que un año atrás me había dejado sin la menor pizca de remordimiento, la misma que se convenció de que su vida sería mejor sin mí, la misma que creyó que tenía todo bajo control. Pero ya no quedaba nada de aquella persona. Frente a mí solo había una sombra, una versión marchita de la mujer que alguna vez conocí. Me acerqué un poco más, lo suficiente como para verla temblar, pero no por la lluvia, sino por la incertidumbre de lo que vendría después. La dejé esperar, dejé que la tensión se hiciera insoportable antes de finalmente abrir la boca. No sé qué esperas que te diga, solté con voz neutral, sin dejar que ninguna emoción se filtrara en mis palabras. No sé qué se supone que deba hacer por ti ahora. Ella tragó saliva, y por un momento pareció dudar, como si no estuviera segura de cómo responder a eso. Pero luego, con un suspiro tembloroso, finalmente dijo la verdad que había estado evitando todo este tiempo. Él me dejó. No lo dijo con rabia, ni con resentimiento, ni siquiera con tristeza. Lo dijo con la resignación de alguien que ya ha sido golpeado tantas veces por la realidad que simplemente no tiene fuerzas para resistirse más. Sentí algo parecido a satisfacción al escuchar aquellas palabras, pero no lo dejé notar.
Solo asentí levemente, como si su confesión no me sorprendiera en absoluto. Porque en realidad, no lo hacía. Desde el momento en que supe que había cambiado nuestra vida juntos por otra persona, supe que esto sucedería tarde o temprano. Porque el tipo de hombre por el que me dejó no era alguien que estuviera buscando una pareja para toda la vida. Era alguien que buscaba entretenimiento, alguien que disfrutaba la novedad, pero que tarde o temprano perdería el interés y se movería a la siguiente aventura. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ella se mudó con él, dejó atrás la casa que habíamos compartido, vendió parte de sus pertenencias para comenzar una nueva etapa, invirtió en los negocios de su nuevo novio con la ilusión de construir un futuro juntos. Pero el problema fue que él nunca tuvo la intención de compartir ese futuro con ella. Una vez que obtuvo lo que quería, una vez que su presencia dejó de ser emocionante, simplemente la descartó. Se quedó con su dinero, con las cosas que ella había comprado, y la dejó en la calle sin el menor remordimiento. Perdí todo, susurró, como si aún no pudiera creérselo, como si todavía estuviera en la fase de negación, esperando que en cualquier momento todo fuera solo una pesadilla y despertara en su antigua vida. Me mantuve impasible, dejando que el silencio pesara entre nosotros. Quería que sintiera cada segundo de incomodidad, que entendiera que yo no era su salvación, que yo no tenía ninguna intención de ser la red de seguridad que evitara que se estrellara contra el suelo. Y ahora vienes a mí, dije finalmente, con un tono que no dejaba lugar a interpretaciones. Después de todo lo que hiciste, después de cómo me trataste, después de asegurarte de que no quedara nada para mí cuando decidiste que ya no me necesitabas, ahora apareces y esperas que te ayude. Ella cerró los ojos por un momento, como si mis palabras la golpearan físicamente. Pero no podía negarlo. No podía contradecirme porque sabía que tenía razón. Solo dime qué debo hacer, murmuró finalmente, con una voz que apenas era un susurro. Dime qué necesitas para que me ayudes. Actualización 3. Han pasado varias semanas desde aquella noche bajo la lluvia, desde que cerré la puerta sin mirar atrás y la dejé allí, con su cuerpo encogido por el frío y su mirada perdida en la incertidumbre de su nueva realidad. Me gustaría decir que después de eso comprendió el mensaje y desapareció de mi vida por completo, que finalmente aceptó su derrota y entendió que no encontraría en mí la red de seguridad que buscaba. Pero no fue así. Porque cuando alguien como ella se enfrenta al abismo, no se entrega a la caída sin antes intentar aferrarse a lo que sea que le quede. En los días que siguieron, su presencia se volvió menos insistente, pero no desapareció por completo. Ya no me esperaba afuera de mi trabajo ni merodeaba por los lugares que solía frecuentar. En cambio, me buscó de otra manera, con un enfoque más sutil, más calculado. Primero fue a través de conocidos en común, personas con las que ella rara vez se había molestado en interactuar antes pero que ahora, de repente, parecían tener algo que decirme. Comentarios casuales, pequeñas insinuaciones disfrazadas de preocupación genuina. La vi el otro día y se veía realmente mal, me dijo un viejo amigo en una conversación que de otro modo habría sido trivial. No sé qué pasó entre ustedes, pero parece que está pasando por un momento difícil. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Luego fueron los mensajes. No en mi teléfono, porque después de su primer acoso insistente la bloqueé de todas las formas posibles. Pero aún tenía mi correo, mi cuenta de redes sociales, cualquier medio disponible para hacerme llegar sus palabras. Y aunque en un principio los ignoré como había hecho con todo lo demás, no pude evitar notar cómo su tono iba cambiando con el tiempo. Al principio, aún conservaba un aire de control, de intento de manipulación emocional. Sé que me odias, y no te culpo por ello, pero solo quiero hablar, solo quiero que al menos me escuches. Luego, cuando quedó claro que yo no pensaba responder, su tono se transformó en culpa. Sé que te hice daño, sé que te lastimé de una forma que probablemente nunca podré reparar, pero ¿realmente es necesario castigarme así? ¿De verdad crees que no merezco siquiera una oportunidad de explicarme? Pero fue la última serie de mensajes la que dejó en evidencia lo que realmente estaba pasando. Cuando la esperanza se disipó por completo y la realidad finalmente la golpeó con toda su fuerza. No tengo nada. No sé qué hacer. Nadie quiere ayudarme.
No sé a dónde más acudir. Y fue en ese momento cuando supe que estaba completamente derrotada. No respondí a ninguno de sus mensajes. No porque no sintiera nada al leerlos, sino porque cada palabra que ella escribía solo reforzaba algo que ya sabía desde el principio. Su súplica no era por arrepentimiento genuino. No era porque realmente entendiera el daño que me había hecho, ni porque quisiera enmendarlo. Era porque ya no tenía a nadie más. Fue entonces cuando decidí cambiar mi estrategia. Hasta ese momento, mi silencio había sido suficiente para hacerla sufrir. Pero ahora que estaba al borde del colapso, ahora que había agotado todas sus opciones y que su desesperación la había reducido a una versión irreconocible de sí misma, supe que era el momento de tomar el control. Así que, por primera vez en meses, le respondí. No con una invitación a conversar, no con una muestra de compasión o una oferta de ayuda. Sino con una simple y fría pregunta, ¿qué quieres? No tardó más de un minuto en responder. Como si hubiera estado esperando ese mensaje todo este tiempo, como si la simple idea de que yo aún estuviera dispuesto a escucharla le devolviera una chispa de esperanza. Solo quiero hablar. Por favor. Solo una vez. La cité en una cafetería, un lugar neutral, sin ninguna carga emocional. Elegí un sitio donde sabía que no podría hacer una escena, donde estaría obligada a mantener la compostura. No porque me importara su dignidad, sino porque quería que cada segundo de aquella conversación fuera una humillación contenida, una demostración de que ahora yo tenía el control. Cuando llegó, la diferencia con la mujer que una vez conocí era abismal. Su cabello, antes siempre arreglado con precisión, ahora caía en mechones descuidados alrededor de su rostro. Su piel, que alguna vez tuvo ese brillo de seguridad y confianza, ahora parecía opaca, marcada por el estrés y la angustia. Sus manos, antes adornadas con joyas sutiles pero elegantes, ahora estaban vacías, entrelazadas sobre la mesa con una tensión nerviosa que no podía ocultar. Gracias por venir, dijo en cuanto se sentó, con una sonrisa temblorosa que se desmoronó en cuanto vio que mi expresión seguía siendo la misma de siempre, impasible, impenetrable. No respondí de inmediato. La dejé en ese incómodo limbo, esperando, tratando de adivinar cuál sería mi siguiente movimiento. Finalmente, después de unos segundos que parecieron eternos, solté la única palabra que necesitaba escuchar de mí. Habla. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, para intentar estructurar su historia de una manera que pudiera despertar alguna chispa de compasión en mí. Pero no había forma de hacerlo. No cuando su propia verdad la condenaba. Perdí todo, comenzó, con la voz quebrada pero tratando de mantenerse firme. Me quedé sin casa, sin dinero, sin apoyo. No tengo a dónde ir. He intentado pedir ayuda, pero nadie quiere hacerlo. Y sé que no tengo derecho a pedírtelo a ti, pero... Ahí fue cuando se detuvo, cuando comprendió la verdad más amarga de todas. No tenía a quién más recurrir. La miré sin cambiar mi expresión, dejando que cada palabra que decía se hundiera en la nada. Quería que entendiera que ya no tenía poder sobre mí, que su sufrimiento no me conmovía, que sus lágrimas no significaban nada. ¿Y qué esperas que haga yo?, pregunté finalmente, con la voz tan fría como la mirada que le dirigía. Ella bajó la cabeza, como si tuviera vergüenza de lo que iba a decir. Solo, ayúdame. No te estoy pidiendo que volvamos, ni que olvides todo lo que pasó. Solo, no tengo a nadie más. Me incliné ligeramente hacia adelante, acercándome lo suficiente como para que mis palabras no dejaran lugar a dudas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dije en un tono que apenas era un susurro. Cuando me dejaste, cuando me miraste a los ojos y me dijiste que ya no me necesitabas, yo tampoco tenía a nadie más. Pero tú no te preocupaste por eso, ¿verdad? Ella cerró los ojos por un momento, como si la culpa la golpeara con toda su fuerza. Pero ya era tarde para eso. Lo sé, murmuró, con la voz rota. Fui una estúpida. Sonreí, pero no con amabilidad, sino con la satisfacción de quien finalmente ha tomado el control. Sí. Lo fuiste. Ella me miró, esperando, con la esperanza de que después de esa confesión hubiera un atisbo de redención. Pero no lo había. Y no,
dije finalmente, sin la menor vacilación. No voy a ayudarte. Me puse de pie y, sin mirar atrás, la dejé allí, sola, exactamente como ella me dejó a mí. Actualización 4. El tiempo avanzó y, aunque pensé que con mi negativa finalmente desaparecería de mi vida, me equivoqué. No se marchó. No se rindió. No aceptó su derrota. Porque cuando una persona como ella toca fondo, cuando la desesperación la consume y no tiene otra opción más que aferrarse a lo que sea que le brinde un mínimo respiro, está dispuesta a hacer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, lo digo en el sentido más literal posible. Después de aquella última conversación en la cafetería, después de haberla dejado sola, sin ofrecerle la mínima ayuda ni darle la satisfacción de una tregua, hubo un silencio. No volví a recibir mensajes ni intentos de contacto por varios días. Creí que finalmente había entendido que no había nada más para ella aquí, que su insistencia no iba a cambiar nada, que no podía manipularme con súplicas o culpas porque yo ya estaba más allá de cualquier sentimiento hacia ella. Pero no fue así. La siguiente vez que nos vimos fue una noche de viernes. Había salido del trabajo más tarde de lo normal, agotado por una semana intensa, y decidí detenerme en un bar cercano antes de ir a casa. No buscaba compañía ni nada en particular, solo quería un trago fuerte y un momento de tranquilidad. El lugar estaba medio vacío, lo suficientemente silencioso como para que no tuviera que esforzarme en ignorar el ruido de conversaciones ajenas. Me senté en la barra, pedí un whisky y dejé que el ardor del alcohol bajara por mi garganta mientras disfrutaba de la sensación de estar completamente solo, sin responsabilidades, sin remordimientos. Y entonces, la vi. Estaba en una mesa al fondo, sola, con un vaso de algo que no había tocado en un buen rato. Su mirada estaba perdida en algún punto indefinido de la pared, como si su mente estuviera demasiado ocupada en sus propios pensamientos como para notar lo que sucedía a su alrededor. Parecía aún más deteriorada que la última vez que la vi, como si los días que habían pasado desde entonces no hubieran sido amables con ella. Su ropa era la misma que la vez en que nos encontramos en la cafetería, pero se veía aún más gastada, con pliegues marcados por el descuido. Al principio, no hizo ningún movimiento para acercarse, pero después de unos minutos, su mirada me encontró. No hubo sorpresa en su expresión, como si en el fondo ya supiera que me encontraría aquí, como si lo hubiera estado esperando. Se puso de pie lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente, y caminó hacia mí con pasos medidos, con una seguridad fingida que no convencía a nadie. Cuando se sentó a mi lado, no dijo nada de inmediato. Solo dejó que el silencio se extendiera entre nosotros, como si esperara que yo rompiera la tensión primero. Pero yo no lo hice. Me limité a dar otro sorbo a mi whisky y a observarla de reojo, notando la forma en que sus dedos tamborileaban contra la barra con un leve temblor, como si estuviera debatiéndose entre hablar o simplemente marcharse antes de que la rechazara otra vez. Fue ella quien finalmente habló, con una voz más suave de lo que recordaba, con una vulnerabilidad que jamás le había visto antes. No tengo nada, murmuró, sin mirarme directamente. He intentado buscar trabajo, pero no tengo referencias. No tengo dinero para pagar un lugar donde quedarme más de un par de noches. No tengo a nadie que me ayude. No respondí de inmediato. Sabía que esto no era solo una súplica. Era algo más. Algo que aún no había dicho en voz alta. Y entonces, después de un largo silencio, se giró hacia mí y me miró fijamente, con una expresión que no había visto en años. Una mezcla de resignación y determinación, de miedo y, al mismo tiempo, de aceptación. Si me ayudas, haré lo que quieras. Sus palabras colgaron en el aire entre nosotros, pesadas, cargadas de un significado que no necesitaba ser explicado. No era solo una oferta. Era su última carta. No fingí sorpresa. No fingí indignación. No fingí que me escandalizaba la idea de que estuviera dispuesta a venderse por un techo, por una oportunidad de escapar de la miseria en la que se había hundido. Lo que hice fue mirarla con la misma expresión neutra de siempre, dejando que el peso de su propia propuesta la golpeara. Y cuando finalmente solté una breve risa, fue una risa seca, carente de humor,
porque lo que estaba ocurriendo en ese momento era tan predecible que ni siquiera valía la pena fingir que me sorprendía. Así que hemos llegado a esto, murmuré, sin apartar la mirada de la suya. Ella no desvió la vista, no intentó retractarse. Mantuvo su postura firme, aunque el leve temblor en sus manos delataba que la situación la estaba consumiendo desde dentro. Sí, dijo simplemente. Permanecimos en silencio por lo que pareció una eternidad. Yo con mi vaso medio vacío entre las manos, ella con su orgullo completamente destrozado, esperando mi respuesta como si su vida dependiera de ello. Y en cierto sentido, así era. No fue un acto de amor. No fue un acto de reconciliación. No fue un intento de revivir algo que murió hace mucho tiempo. Fue una transacción. Un acuerdo sin palabras, una forma en la que ambos sabíamos exactamente lo que estaba ocurriendo sin necesidad de adornarlo con falsas justificaciones. Esa noche, ella vino a mi departamento. No hubo caricias tiernas ni palabras dulces. No hubo miradas cargadas de nostalgia ni intentos de recuperar lo que alguna vez fuimos. Hubo necesidad, hubo desesperación, hubo un deseo crudo nacido del miedo y la incertidumbre. Ella sabía lo que estaba haciendo. Y yo también. Cuando todo terminó, permaneció acostada a mi lado por un momento, con la mirada fija en el techo, como si no supiera qué hacer a continuación. Yo tampoco dije nada. Me levanté de la cama, fui hasta la cocina y tomé una cerveza del refrigerador. Desde la puerta del cuarto, la vi cubrirse con las sábanas, abrazándose a sí misma como si eso pudiera protegerla de lo que acababa de hacer. Puedes quedarte aquí por ahora, dije finalmente, con una voz carente de toda emoción. Ella cerró los ojos y asintió lentamente. No hubo gratitud en su expresión. No hubo alivio. Solo había resignación. Porque ambos sabíamos que esto no era un acto de compasión. Era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Actualización final. Los días se convirtieron en semanas, y lo que comenzó como un acuerdo tácito, un simple intercambio donde cada uno obtenía algo del otro, se transformó en una rutina tóxica que ninguno de los dos estaba dispuesto a romper. Ella necesitaba un techo, estabilidad, la seguridad de saber que no dormiría en la calle ni pasaría hambre. Y yo no tenía una respuesta clara sobre qué obtenía de todo esto. Al principio, creí que era venganza, que la simple idea de verla depender de mí después de haberme desechado sin pensarlo 2 veces me daba una sensación de justicia. Pero con el tiempo, la realidad se volvió más complicada, más difusa. Lo que compartíamos no era amor, ni afecto, ni siquiera deseo en el sentido tradicional. Era algo más oscuro. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Las noches se hicieron inevitables. Al principio, era ella quien tomaba la iniciativa, consciente de que esa era la única razón por la que aún tenía un lugar en mi vida. Se deslizaba en mi cama sin decir una palabra, con la resignación de quien entiende su papel en un juego que no puede ganar. Con el tiempo, dejé de esperar a que ella lo hiciera y simplemente la tomaba cuando quería, sin falsas pretensiones ni sentimentalismos vacíos. No había besos suaves ni caricias llenas de ternura. Solo cuerpos que se buscaban en la penumbra, encuentros intensos que no dejaban espacio para más que el instinto. Muchas veces ni siquiera nos molestábamos en usar protección. Nunca hablamos de ello, como si ignorar el riesgo hiciera que desapareciera por completo. Pasaron los meses y, a pesar de que su presencia en mi casa se había convertido en una constante, nunca hubo una conversación sobre el futuro. Nunca discutimos qué significaba todo esto ni hacia dónde nos dirigíamos. Ambos sabíamos que no había dirección alguna, que solo estábamos prolongando lo inevitable. Yo no le ofrecía amor, ni seguridad emocional, ni la promesa de que algún día las cosas cambiarían entre nosotros. Y ella lo aceptaba. Porque, en el fondo, no tenía otra opción. Pero todo cambió la mañana en que la encontré sentada en el baño, con las piernas dobladas contra su pecho y los ojos fijos en un pequeño objeto que sostenía entre las manos. No necesitó decir nada. La prueba de embarazo estaba ahí, en su regazo, con el resultado claramente visible. Positivo. Por primera vez en todo este tiempo, la vi temblar de verdad. No el temblor controlado de alguien que intenta mantener la compostura,
sino el de alguien que se encuentra al borde de un abismo y no sabe si dar un paso adelante o tratar de retroceder. Sus labios se movieron como si intentara decir algo, pero ninguna palabra salió. Yo tampoco hablé de inmediato. Me quedé en el umbral de la puerta, observándola, intentando procesar lo que esto significaba. Durante meses, nos habíamos sumergido en este ciclo destructivo sin pensar en las consecuencias, sin detenernos a considerar qué pasaría si la realidad nos alcanzaba. Y ahora lo había hecho. Finalmente, ella alzó la vista y me miró, esperando algo. Quizás una reacción de furia, una explosión de emociones, una afirmación o un rechazo. Pero no obtuvo nada de eso. ¿Qué vas a hacer?, pregunté con voz neutral, sin moverme de mi lugar. Su expresión se contrajo por un instante, como si esperara que la pregunta fuera diferente. No lo sé, murmuró después de un largo silencio. El baño se sintió demasiado pequeño, demasiado sofocante con la tensión que colgaba en el aire. Durante meses, creí tener el control absoluto de la situación, la certeza de que, sin importar lo que ocurriera, ella nunca tendría el poder de volver a manipularme. Pero ahora, con esa prueba en sus manos, con la posibilidad de que dentro de ella creciera algo que compartía mi sangre, la dinámica había cambiado. ¿Quieres quedártelo?, pregunté con el mismo tono de voz, sin dejar que mi expresión delatara lo que pasaba por mi cabeza. Ella cerró los ojos por un momento, como si necesitara reunir el coraje suficiente para responder. Y si lo hago, su voz sonó más fuerte esta vez, pero aún temblorosa. ¿Te importaría? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, y en ese instante comprendí que no estaba hablando solo del bebé. Quería saber si me importaba a ella, si en algún nivel todavía quedaba algo más que este intercambio carente de emociones. No respondí de inmediato. No porque no tuviera una respuesta, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento definiría el curso de lo que vendría después. Ella dejó escapar una risa sin humor, bajando la mirada de nuevo hacia la prueba. De todas formas, no tengo dinero para. Su voz se apagó antes de terminar la frase, pero no era necesario que lo hiciera. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Había sido su realidad desde el momento en que volvió a buscarme. Dependía de mí. Y ahora, con este nuevo peso sobre sus hombros, esa dependencia era aún mayor. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión que tenía frente a mí. Podría haberle dicho que no era mi problema, que lo resolviera como pudiera, que no era algo que me importara en absoluto. Podría haberla echado de mi casa en ese mismo instante, deshaciéndome de la carga antes de que se convirtiera en algo más grande. Pero no lo hice. En lugar de eso, di un paso adelante, tomé la prueba de sus manos y la observé por unos segundos antes de devolverle la mirada. Si decides tenerlo, me haré cargo, dije finalmente, con la certeza de que esas palabras cambiarían el curso de todo. Su expresión se suavizó, pero no en un gesto de alivio, sino en algo más cercano a la resignación. Como si esperara que mi respuesta fuera esa, pero al mismo tiempo, supiera que no significaba lo que ella quería que significara. Porque lo que había entre nosotros no iba a cambiar. No había amor en mi voz. No había redención en mis palabras. Solo una aceptación fría de la realidad. Ella asintió lentamente, y en ese momento supe que, sin importar lo que ocurriera a partir de ahora, estábamos atados de una manera que ninguno de los dos pudo haber anticipado. Pero eso no significaba que todo estuviera perdonado. Ni mucho menos que esta historia hubiera encontrado un final feliz.